Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como han podido notar, este pasaje nos habla de la inmutabilidad de las promesas de Dios. Por ello, hoy quiero hablarles acerca de las promesas de Dios. De allí el título de mi sermón: ¿qué hacer con las promesas que Dios nos ha dado? ¿Qué hacer con las promesas que Dios nos ha dado? Pero antes de entrar en materia y hablarles de lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles hoy, permítanme aterrizarlos en el texto. El escritor a los Hebreos en este pasaje está puntualizando varias cosas que son de vital importancia que las entendamos. En primer lugar, el hebraísta habla de la inmutabilidad de las promesas de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el hebraísta allí con esa inmutabilidad de las promesas de Dios? Él está diciendo el hecho de que Dios nos prometa algo ya tiene el sello de garantía de que se va a cumplir. Dios no necesita jurar. Solo con que Dios prometa algo, tú y yo debemos creerlo a pie juntilla, porque si Él lo prometió, Él lo hará. Sin embargo, el hebraísta está diciendo, Dios sin tener necesidad de jurar, porque su palabra ya es mayor que un juramento. No obstante, porque siempre que se jura, dice el hebraísta, se jura por alguien mayor que uno. Pero ahora el hebraísta está diciendo, aunque Dios dio la promesa, aunque Dios da una palabra, ya eso tiene el sello de garantía de que se va a cumplir. Sin embargo, Dios, para darle más seguridad, en el caso de Abraham,
de que su promesa se cumpliría, decidió jurar. No solo te doy mi palabra, sino que te lo voy a jurar. Pero como no existía uno superior a él por quien jurar, Dios decidió jurar por su propio nombre, diciendo ciertamente. ¿Qué significa ese ciertamente? Sin lugar a dudas, con toda seguridad. Dios decidió jurar por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. O sea que Abraham tiene una promesa que es la palabra de Dios, pero además tiene un juramento. Y me gusta lo que dice el hebraísta al respecto, que habiendo dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, es imposible que lo que Dios había prometido a Abraham no se cumpliera. Pero en segundo lugar, el hebraísta menciona la parte humana en el cumplimiento de esas promesas de Dios. Porque también viene la parte nuestra. Y él dice, es creer y esperar pacientemente. El pasaje dice que Abraham esperó con paciencia el cumplimiento de dicha promesa. Uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos para el cumplimiento de una promesa se llama el desespero. ¿Alguna vez usted se ha desesperado por una promesa que Dios le ha hecho y no ha llegado? Es que la tecnología nos puso a un clic de casi todo. Cada vez estos aparaticos los ponen mucho más ágiles. Porque la gente quiere comprar uno que sea más rápido. Porque necesitamos que se acelere. Y en ocasiones, hasta creemos que las cosas con Dios funcionan de la misma manera. Bueno, ya van 15 segundos y esto no cambia. Y cuando estamos hablando con Dios, como si estuviéramos hablando con un par, le decimos, bueno, te veo lento. Señor, ya es hora, ya es hora del cumplimiento. Escuche esto, atesórelo aquí y aquí. Dios tiene un momento exacto para el cumplimiento de cada promesa. Repito, Dios tiene un momento exacto para el cumplimiento de cada promesa, porque el cumplimiento de cada promesa tiene un propósito. Cuando Dios te cumple una promesa, eso tiene un propósito. Por eso, Dios tiene un momento exacto para ese cumplimiento. Hoy muy temprano me preguntaba, ¿qué hubiera sucedido si Dios permite que Sara hubiera tenido su hijo o hubiese dado a luz 20 años antes, en el momento que se le dio la promesa? Si Sara da a luz a Isaac cuando tenía 70 años y Abraham cerca a los 80,
No me cabe la menor duda que nuestros amigos teólogos de la alta crítica, incluyendo algunos evangélicos, algunos cristianos evangélicos que están en nuestras iglesias, que han sido influenciados por el pensamiento nocivo de este movimiento llamado la alta crítica, que son unos creyentes que quieren arrancar de la Biblia todo lo milagroso. En otras palabras, si hay un pasaje que habla de milagro, quieren darle una explicación natural, quieren erradicar lo milagroso de la Biblia. Me preguntaba si Dios cumple la promesa que les hizo a ellos en el mismo instante. ¿Qué estarían diciendo los señores y señoras de la alta crítica respecto al nacimiento de Isaac? Te aseguro que dirían cosas como esta. No, lo que pasa es que en ese tiempo la gente como se alimentaba y la comida era sin químicos, etcétera, 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 entonces tenían más vigor, por eso Abraham pudo procrear a los 80 y Sara a los 70 pudo dar a luz. Algo como eso hubiesen dicho. Le hubieran buscado una explicación lógica. Pero Dios, queriendo que a nadie le quedara la menor duda de que la semilla de esa gran nación había nacido producto de un milagro, lo hizo esperar 20 años, como para que a nadie le quede la menor duda que Sara dio a luz a los 90, cuando Abraham tenía como 100, producto de un milagro de Dios. Yo no sé si usted entendió lo que dije. Los que no aplaudieron fue que no entendieron lo que dije. Te estoy diciendo que Dios pudo haberle cumplido a Abraham y a Sara el día que le dio la promesa, al otro día, a los 2 meses, al año, pero esperó un tiempo para que el cumplimiento de esa promesa se convirtiera en una bendición para toda la raza humana. Denle ese aplauso más fuerte. Esto para decirte todo lo que Dios hace, al igual que cómo lo hace y cuándo lo hace, tiene un propósito. Dios te ha dado una promesa. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque esa promesa que Dios te hizo tiene un propósito. Así que el día que Dios lo haga, cómo lo hace, cuándo lo hace, tiene un propósito. Sí, a su juicio. Dios se está demorando en cumplir esa promesa que le ha hecho. Él hoy nos está diciendo: tranquilo, hijo. Tranquila, hija. Yo nunca llego tarde. Yo siempre llego en el momento justo. Solo estoy esperando el momento correcto para que tu milagro sea más glorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Para que tu milagro sea más glorioso. Tan solo espera. Espera. Espera, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Denle ese aplauso más fuerte. Por favor, póngame en pantalla Josué capítulo 21. Versículo 45. Josué capítulo 21, versículo 45. Va a leerlo conmigo. Pero lo va a leer como haciendo una declaración.
1, 2 y 3. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En ese texto hay una promesa maravillosa, por eso lo mandé a pintar allá en el lote que el Señor nos dio aquí atrás. Si no lo ha visto, cuando salga, mírelo. Lo mandé a pintar. En primer lugar, para que me recuerde a mí primero, pero también para que le recuerde a cada uno de ustedes. Que Dios es cumplidor de sus promesas. Yo soy un convencido a pie juntilla de que Dios todo lo que promete lo cumple. Miserable de mí el día que dude de eso. Porque hasta mi vida es resultado de una promesa. Dios ha cumplido cada promesa que me ha hecho. Pero mandé a poner el texto allí, por si algún día se me olvidare. Por si algún día el diablo pusiere duda. Yo quiero acordarme de ese texto todos los días. Y quiero que usted se acuerde todos los días de ese texto. Póngalo de nuevo en pantalla. Ahora lo vamos a leer con conciencia. Pero va a cambiar a Israel y va a poner allí su nombre como una declaración. Que el diablo lo escuche bien. Usted le va a decir al diablo, no vas a trabajar más aquí. Porque creo que Dios es fiel a sus promesas. Lea conmigo, por favor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Tulio. Todo se cumplió. La razón por la que puse ese texto allí es que Dios nos entregó ese lote justo cuando el mundo estaba pasando por la mayor crisis económica. Todo el mundo estaba pasando por crisis económica. Y la iglesia, por supuesto, no era la excepción. 9 meses sin hacer culto. 9 meses sin congregarnos. Los pastores saben que lloramos. Los administradores saben que lloramos. Diciendo, Dios, suple. Aquí tenemos varios pastores que trabajan en lo secular, pero hay otros que están de tiempo completo. Y al no hacer culto, ¿qué va a pasar con ellos? Era la preocupación. Pero justo en esos días terribles de la crisis económica, aparecieron para ofrecer el lote. Y en las arcas, ¿cuánto había?
Que hable la tesorera, que hablen los que están ahí. Acá. ¿Cuánto había? Nada. Pero en plena pandemia, Dios hizo algo. Y en plena pandemia se firmaron las escrituras que hoy están a nombre de la Iglesia Central Asamblea de Dios. Yo le daría un aplauso más fuerte. ¿Sabe? El que Dios lo haya hecho justo en ese tiempo, a mí me dio una lesión tremenda. Dios, fue lo que interpreté, me dijo, el cielo nunca está en crisis. Para mí no hay nada imposible. A veces nosotros queremos enmarcar a Dios en nuestras propias limitaciones. Pero Dios no tiene limitaciones. Las limitaciones las ponemos nosotros. Por eso, ¿sabes quiénes ven la gloria de Dios? Los que le creen a Dios. Los que creen lo que Él ha dicho. ¿Y qué dijo Él? ¿Habrá algo difícil para mí? Cada vez que yo veo ese lote y veo ese letrerito por ahí, lo borraron. Bueno, no lo borraron. Quitaron el pedazo porque estaban haciendo un trabajo allí y lo volvían a poner allí. Porque es que cada vez que paso ese texto me recuerda la fidelidad de Dios. Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Nos ha estado diciendo que para Él no hay nada imposible. La razón por la que les cuento todo esto es que el día de ayer terminamos un congreso que sin lugar a dudas fue muy bendecido. Yo creo que apenas llegaron de las mujeres que estuvieron en el congreso 10. Las que estuvieron en el congreso pueden testificar que fue bendecido. Fue un congreso donde Dios nos reiteró un sinnúmero de promesas que nos había dado. Promesa que para algunos solo fue la confirmación de lo que ya Él había venido hablando. En lo personal, hace un poco menos de 6 meses, Dios me ha venido hablando sobre una serie de cosas que me tienen, por decirlo menos, sorprendido. Por decirlo menos. Pero a decir verdad, me tienen espantado y temblando. Dios me ha estado hablando de unas cosas que Él va a hacer. Pero ¿sabe lo que más me tiene impresionado? Es que cada día, y yo no sé, cada hora entra un mensaje. Y Dios está moviendo fichas hacia el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Que, le repito, me tienen espantado y temblando.
Recibo llamadas de gente que no conozco, que nunca he hablado con ellos. No estoy forzando nada. Le estoy hablando de gente que nunca he visto en mi vida, que nunca hemos hablado por teléfono. Y están trabajando hacia el cumplimiento de ciertas promesas. De hecho, mi oración en estos días, más que pedirle a Dios que se cumpla lo que Él ha estado hablando, es: Señor, confírmame si esto es tuyo. Señor, tú estás tocando gente que yo ni conozco. Señor, esto es tuyo. La buena noticia es que no está pasando solo conmigo. Después de los 40 días de ayuno, algo se rompió. Lo repito, después de los 40 días de ayuno, algo se rompió. Algunas personas han estado siendo promovidas. Dios ha comenzado a realizar algunos movimientos acelerados en la vida de mucha gente. Algunos están recibiendo ascensos. Otros están viendo cómo sus negocios se ensanchan. Dios ha comenzado a prosperar a algunos de manera significativa. Y a usted que está diciendo, pero a mí me ha cerrado las puertas, con usted quiero hablar. Con usted quiero hablar. A algunos, Dios mismo les ha cerrado las puertas. Pero no me miren así. Todo lo que Dios hace es bueno. Repítalo, todo lo que Dios hace es bueno. A algunos Dios les ha cerrado las puertas, pero no se preocupen porque Dios no es injusto para ignorar lo que tú haces en favor de su obra. A algunos Dios les está cerrando las puertas porque se casaron con una empresa. Y esa empresa se convirtió en su Dios. El día que me saquen de esa empresa no sé qué voy a hacer. A esta edad, ¿dónde me van a recibir? Han casados. Algunos están casados con una manera de hacer las cosas. Y Dios está diciendo, mira. Es para allá, mira para acá. Pero están enfocados en eso. Se lo voy a decir en otras palabras. Algunos que Dios quiere promover por su trabajo en su obra. Dios quiere sacarlos de ser empleados para convertirlos en empleadores.
Pero ¿sabes por qué no ha pasado ni va a pasar? Porque están casados. Que si este trabajo, si a mí me sacan de este trabajo, para mí se me acabó el mundo. Y Dios va a hacer que algunos hasta los echen. Pero no para verte mal. No pongan esa cara. Es sencillamente para promovernos a un nuevo nivel. A veces Dios tiene que sacudirnos y decirnos: no, tu patrón no es tu Dios. Tu patrón es simplemente un instrumento. Pero tu Dios soy yo, mírame a mí. Dios quiere hacer unas cosas tan extraordinarias en estos días. Pero necesita que nosotros, cual Abraham, le creamos. ¿Sabe cuánto tiempo esperó Abraham? Y él esperando. Pero el hebraísta dice que el hecho de que Dios haya dado la promesa tiene que convertirse para nosotros en el ancla de nuestra alma. En otras palabras, si Dios lo dijo, aún a la hora de mi muerte, Él cumplirá lo que ha prometido, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Abraham esperó y la promesa llegó. El hebraísta pone como ejemplo a Abraham porque fue una larga espera, pero ahora está diciendo el hebraísta que esa larga espera tenía un propósito. Le repito, si Dios le contesta a Abraham y a Sara en el tiempo que ellos querían, los de la alta crítica hubiesen desvirtuado el milagro de Dios. Si Dios te resuelve el problema que tienes, habiéndole dicho a tu hijo: por favor, ayúdame, y tu hijo te ayuda de una vez, es que tengo un hijo bueno. Pero Dios ha permitido que las puertas se cierren para que tú veas de una manera fehaciente que es Él quien te sostiene, que es Él el que te provee, que es Él el que te levanta y que es Él el que hará lo que te ha prometido. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios va a seguir moviendo fichas que tú no conoces. Mientras tú estás aquí desesperado, desesperada, Él ya mandó los cuervos. Él ya le dio la orden. Y aunque te parezca que todos te han dado la espalda, que en este momento de dificultad nadie se acuerda de ti, los cuervos ya tienen tu dirección. Y llegarán en el momento justo. Yerbarabakaya Shiralai. Ay, Riabacatarama Sejaloi. Para vencer esta leve tribulación momentánea es para enseñarte a depender solo de Él.